¿Por qué no debería? No debería cortarse porque somos tres. No. Lo que pasó es que se Se descontó los minutos, pero yo me despisté en un momento y no le pude avisar como siempre, profe. Bueno, no importa. Vuelvo a compartir entonces sí, el ensayo. Ahí está. Y me pongo. Profe, Sí, perdón. Al finalizar la clase me podría pasar la clase grabada porque tengo miedo de despistarme en algún sentido. Hay cosas que tomo nota, pero sí, como es sí, largo, sí, sí, la estoy listo. grabando, no hay problema. Muchas Eh, gracias. Bien, acá estábamos. Entonces, contra todo lo previsible, la intriga se plantea con la paradoja de por qué se mató si había ganado. La anécdota tiende a desvincular la historia del juego y la historia del suicidio. Esa división es clave para definir el carácter doble de la forma del cuento. Primera tesis, un cuento siempre cuenta dos historias, que es la que les puse en la clase como una de las ideas importantes, porque acá hay dos historias claramente que se pueden llegar a contar. La historia del juego en el casino y la historia del suicidio. El cuento clásico, como Quiroga o Edgar Allan Poe, narra en primer plano la historia 1. Vendría a ser en el ejemplo de Chekhov el relato del juego. Y construye en secreto la historia 2, que vendría a ser en el relato anterior la del suicidio. El arte del cuentista consiste en saber cifrar la historia 2 en los intersticios de la historia 1. Es decir, saber entretejer en la historia principal los indicios de que existe una historia que se va construyendo entre la 1, que vendría a ser la historia 2. Un relato visible esconde un relato secreto, narrado de un modo elíptico y fragmentario. El efecto de sorpresa se produce cuando el final de la historia secreta aparece en la superficie. Y ahí tenemos el final sorpresivo y cerrado, porque la historia 2 aparece, irrumpe y termina el cuento. Cada una de las dos historias se cuenta de modo distinto. Trabajar con dos historias quiere decir trabajar con dos sistemas diferentes de causalidad. Los mismos acontecimientos entran simultáneamente en dos lógicas narrativas antagónicas. Los elementos esenciales de un cuento tienen doble función y son usados de manera diferente en cada una de las dos historias. Los puntos de cruce son el fundamento de la construcción. Y acá nos vamos metiendo en lo que es el cuento moderno, en el que hay dos historias que se cruzan y que se construyen de manera paralela. Y el autor debe estar muy concentrado en que haya coincidencias para que esas dos historias en algún momento tengan un cruce o una relación. En La muerte y la brújula, que es un cuento de Borges, al comienzo del relato, un tendero se decide publicar un libro. Ese libro está ahí porque es imprescindible en el armado de la historia secreta. ¿Cómo hacer para que un gángster como Red Sherlock esté al tanto de las complejas tradiciones judías y sea capaz de tenderle a Lonrod una trampa mística y filosófica? Borges le consigue ese libro para que se instruya. Al mismo tiempo usa la historia 1 para disimular esa función. El libro parece estar ahí por contigüidad con el asesinato de Yarmolinsky y responde a una causalidad irónica. Uno de esos tenderos que han descubierto que cualquier hombre se resigna a comprar cualquier libro, publicó una edición popular de la historia secreta de los Halsing. Lo que es superfluo en una historia, es decir, lo que parece que no tiene ninguna importancia, es básico en la otra. Cuando nosotros vamos leyendo en el cuento moderno la historia, hay ciertos datos que no identificamos como datos trascendentales, hasta que una vez que vamos avanzando, si es una novela o llegamos al final, si es un cuento, nos damos cuenta que eso que parecía que estaba ahí a modo de pausa, vieron que vimos que la pausa es para
demorar el tiempo del relato y hacer la historia más larga, en realidad no era una pausa ya, sino que era un indicio, porque era la parte fundamental de la segunda historia que se estaba contando. El libro del tendero es un ejemplo, como el volumen de las 1001 noches en el sur, como la cicatriz en la forma de la espada, que son todos cuentos de Borges, de la materia ambigua que hace funcionar la microscópica máquina narrativa, que es un cuento. Por lo tanto, Piglia define a la forma del cuento como una microscópica máquina narrativa. Eso vendría a ser la forma del cuento. Un sistema que funciona de manera perfecta, en la que hay indicios que parecen no ser importantes en una historia, pero que son realmente los puntos claves de la historia secreta o de la historia 2 que se está construyendo. Nada está puesto por azar. Vendría a ser un poco la explicación. No es un error, es una planificación. Por lo tanto, va a decir Piglia, el cuento es un relato que encierra un relato secreto, siempre. No se trata de un sentido oculto que depende de la interpretación. Si lo interpreto está y si no lo interpreto no está. Está el relato oculto. El enigma no es otra cosa que una historia que se cuenta de un modo enigmático. La estrategia del relato está puesta al servicio de esa narración cifrada. Narración cifrada son como los ejercicios de matemática en los que hay, por ejemplo, un mensaje cifrado que vos tenés que tener una letra vale tanto, otra letra vale tanto, y tenés que, según los valores, ir sacando las otras letras para armar el mensaje. Bueno, eso es cuando habla de mensaje cifrado. ¿Cómo contar una historia mientras se está contando otra? Esa pregunta sintetiza los problemas técnicos del cuento. Quien puede resolver esa pregunta es quien puede escribir un cuento. Segunda tesis, entonces, la historia secreta es la clave de la forma del cuento y de sus variantes. O sea que con esta teoría da por sentado que cada uno de los cuentos existentes siempre tiene una segunda historia oculta, Sí. por más simple que sea un cuento. Exacto. Porque su tesis es que todo cuento cuenta dos historias. Profe, ¿cómo se hace en un mismo cuento para contar dos historias a la vez? Y ahí está la cuestión de por qué nosotros todavía no somos escritores reconocidos. Claro, porque yo me imaginaba, digo, es casi imposible que el lector pueda reconocer ciertas cosas. Bueno, a ver si me salió. Yo creo que en algún momento se los compartí o se los mencioné. A ver, yo a ver si lo tengo a mano. En el escritorio. Digamos que eso también es lo que hace bueno, no sé si la palabra es bueno o malo, o reconocido o no un cuento, de poder lograr eso. Y Es sí, como cuando eso. te dicen, tu cuento tenía el final cantado, por ejemplo. Ahí es como que no hay una segunda historia oculta, porque vos lo vas llevando a que que la persona se dé cuenta cómo va a terminar, ¿o no? No, totalmente. Cuando te dicen final cantado, te dicen, y este escritor le falta madurar, algunas cuestiones formales tienen que ver con esto, con cómo construir la ficción. Y justamente con esto. A ver si lo tengo. Este es. Por eso muchas veces por eso la cuestión de la escritura es un proceso de aprendizaje. Hay gente que tiene también, obviamente, el don, la capacidad, y hay gente que lo tiene que trabajar mucho más. Por ejemplo, este lo escribí yo en algún momento,
Otoño, caía la noche y él seguía mirando el punto fijo, el mismo que miraba desde hacía horas. Su mente y su alma estaban encerradas allí. Los ojos le lloraban, le dolían los músculos, se sentía fatigado. Igual seguía mirando, la mano, el arma. ¿Qué haría cuando todo acabe? ¿Regresaría a su casa? ¿Prepararía su taza de café y abriría la ducha como siempre? Este no era un encargo cualquiera. Ella era parte de esa alma suspendida en el tiempo, su secreto. Disparó al muro por última vez. En la historia que se cuenta, en superficial, la historia 1, hay un asesino a sueldo que tiene que hacer un trabajo. Pero en la historia número 2 hay un hombre común y corriente que vive una vida normal porque es un trabajo y vuelve a su casa, pero en ese encargo particularmente de matar a alguien había una persona importante, porque él también tenía una vida fuera de ese trabajo. Entonces, cuando dispara, y ese es el final, disparó al muro por última vez, porque era el encargo que no pudo llevar adelante. Entonces, la idea era construir, como tenés como el concurso tiene que ver con microrrelato, y el microrrelato tiene que ver con contar en muy pocas palabras, armar un problema y que tenga un final sorpresivo, una resolución de 2 historias, tenés que tratar de condensar 2 sentidos en poco tiempo, en poco espacio, porque tienen máximo, son 80 palabras. La idea era, para que sea sorpresivo o para que llame la atención al jurado, tratar de construir 2 historias paralelas que en un punto se terminen cruzando. Y bueno, no sé si se nota, pero el ejercicio estaba pensado en esto que estamos leyendo, cómo hacer para construir 2 historias juntas. Bueno, ni hablar lo que hace Cortázar cuando escribe Rayuela. Está bueno el cuento, profe. No la mata entonces. No, dispara al muro, por última vez. Que vos podés pensar que o lo echaron, o después lo mataron a él, o renunció y se buscó otro trabajo, o lo mató otra, no sé, hay un montón de posibilidades para eso, para decir qué pasó. La cuestión es que, bueno, hay una humanidad que está girando en torno a este trabajo de asesino a sueldo. Pero bueno, es justamente, vuelvo a compartir, cómo construir, por eso lleva tanto tiempo, no es tan simple. Hay cuentos que Borges ha tardado años en poder escribirlos, porque justamente ahí está, cómo contar una historia mientras se está contando otra. Siempre admiro lo que ha logrado Cortázar cuando escribió Rayuela. Contar muy explícitamente 2 historias según cómo se lean. Sí. Bien, punto número 5 de esta tesis de Piglia, la versión moderna del cuento que viene de Chekhov, de Manfield, de Anderson y del Joyce, de Dublinés, abandona el final sorpresivo y la estructura cerrada, trabaja la tensión entre las 2 historias sin resolverla nunca. La historia secreta se cuenta de un modo cada vez más elusivo. El cuento clásico, a lo Poe, Edgar Allan Poe, contaba una historia anunciando que había otra. El cuento moderno cuenta 2 historias como si fueran una sola. Edgar Allan Poe, que es el padre del cuento moderno y el del policial, por ejemplo, ya sabemos cuando leemos un policial que hay otra historia, la del detective que investiga y la del misterio que se está investigando. En algún momento nos van a contar cómo sucedió. Los crímenes de la calle Mor, que a mí una desilusión bárbara con ese cuento. El detective que tiene que investigar cómo el asesino entró y salió de la habitación, cerrada por fuera, puertas trabadas, o no me acuerdo si era un asesino o un ladrón, que se llaman Los crímenes de la calle Mor. Y termina resolviendo el enigma, y el final, o sea, ya sabés que hay otra historia, la del enigma, y le vas leyendo a ver porque querés saber qué es lo que pasó.
Y cuando llegas al final, ahí te cuentan, está el final cerrado de la resolución del enigma, que vendría a ser esa otra historia que vos ya sabés que existe. Pero en el cuento moderno vos no sabés que existe, pero te la están contando. Vos no sabés. Sí. ¿Cómo es de la calle? ¿Cómo es? ¿Cómo Los crímenes de la calle Morgue, se escribe, de Edgar Allan Morgue. Ah, como morgue de muerto. Sí, sí, como morgue de morgue. Los crímenes de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe, que es un policial de enigma. Ya sabés que hay otra historia. Bueno, no se los cuento. Dije que me desilusionó el final, no digo nada más. Bueno, pero bueno, la desilusión del final tiene que ver con que la época en que nosotros estamos leyendo este cuento son casi 2 siglos después. Entonces, para ese momento el final era más adecuado, más verosímil que para nosotros ahora. Ahí hay que contextualizarlo el cuento, para no desilusionarse. La teoría del iceberg de Hemingway es la primera síntesis de ese proceso de transformación. La teoría del iceberg es de que lo que solo vemos es la punta, pero todo por debajo del agua está toda la construcción. Lo más importante nunca se cuenta. La historia secreta se construye con lo no dicho, con el sobreentendido y la alusión. El gran río de los 2 corazones, uno de los relatos fundamentales de Hemingway, cifra hasta tal punto la historia 2, los efectos de la guerra en Nick Adam, que el cuento parece la descripción trivial de una excursión de pesca. Hemingway pone toda su pericia en la narración hermética de la historia secreta. Usa con tal maestría el arte de la elipsis que logra que se note la ausencia del otro relato. Piglia pone a este escritor Hemingway, que es ganador del Premio Nobel de Literatura, pero no me acuerdo con qué obra, sí que ganó un Premio Nobel de Literatura, como un ejemplo de llevar al extremo el ocultamiento de la historia secreta, al extremo, de prácticamente parece que está ausente. ¿Qué hubiera hecho Hemingway con la anécdota de Chekhov, la del casino? Y acá hace algo muy interesante, Piglia. Empieza a contar cómo cada escritor contaría la historia del hombre que gana 1 millón y se suicida. Narrar con detalles precisos la partida y el ambiente donde se desarrolla el juego y la técnica que usa el jugador para apostar y el tipo de bebida que toma. Dice Piglia que Hemingway contaría así esas 2 historias. No decir nunca que ese hombre se va a suicidar, pero escribir el cuento como si el lector ya supiera que ese hombre se va a suicidar. Así lo contaría Hemingway. Ahora, Kafka cuenta con claridad y sencillez la historia secreta y narra muy sigilosamente la historia visible, porque si ustedes leen la Metamorfosis, que la van a leer en algún momento, van a ver con qué minuciosidad está contada la historia visible. Es un insecto, la descripción, la panza para arriba, el dolor de espalda, el caparazón, las antenas, los sonidos, cómo se baja de la cama, pero ahí está la historia sigilosa y oscura, que es la visible. Y está muy clara la cuestión de que hay un problema familiar y personal que hace que ese personaje se sienta de esa determinada manera. Bueno, cuando lo lean se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Hasta convertirlo en algo enigmático y oscuro. Esa inversión funda la estética de Kafka, justamente. Lo que se ve lo oscurece, lo ensombrece. Y lo que está detrás está sumamente claro y a la vista. La historia del suicidio de la anécdota de Chekhov sería narrada por Kafka en primer plano. O sea, Kafka va a decir que se suicidó, el opuesto a Hemingway. Y con toda naturalidad. Lo terrible estaría centrado en la partida, narrada de un modo elíptico y amenazador, es decir, en el juego. O sea, contaría todo el suceso como algo terrible y el suicidio como lo más natural, y sí. Así es la Metamorfosis. Lo más normal que le pudo haber pasado al personaje es despertarse como un insecto. ¿Qué querías que le pase? No le podía pasar otra cosa. Eso es lo que dice Kafka en la Metamorfosis. ¿Me van siguiendo o lo estoy complicando mucho?
No, no se entiende. Bueno, cuando se hace literatura, historia de la literatura, literatura comparada, ya habíamos dicho de por qué Shakespeare es Shakespeare en ese momento histórico. ¿Por qué de todos sus contemporáneos Shakespeare? ¿Por qué de todos los contemporáneos Kafka? Justamente por esto, porque tiene una estética o una forma de construir las dos historias que lo hace diferente al resto. ¿Por qué Hemingway? Por esto, porque tiene una forma de contar las dos historias que lo hace diferente al resto. Bueno, eso es, de ahí van naciendo los hitos o los escritores que determinan una generación, porque tienen algo en la construcción del mundo ficcional que los diferencia del resto. Para Borges, la historia 1 es un género y la historia 2 es siempre la misma. Para atenuar o disimular la esencial monotonía de esa historia secreta, Borges recurre a las variantes narrativas que le ofrecen los géneros. Todos los cuentos de Borges están construidos con ese procedimiento. Y ahora los va a explicar. La historia visible, el juego en la anécdota de Chekhov, sería contada por Borges según los estereotipos parodiados, porque él usa mucho la ironía y la parodia, de una tradición o de un género. Una partida de juego en un almacén, en la llanura entrerriana, contada por un viejo soldado de la caballería de Urquiza. ¿Vieron que ustedes me dijeron que no les gustaba biografía porque parecía un cuento histórico? Bueno, eso es una característica borgiana de utilizar este tipo de género para contar sus historias. Él, ¿cómo contaría la historia de Chekhov del hombre que gana 1 millón y se suicida? Él utilizaría un juego en un almacén, en una llanura de una provincia, en el interior de una provincia, la contaría un viejo soldado de alguna caballería de Urquiza, de algún personaje histórico, amigo de Hilario Astazui, por ejemplo, que es un escritor de literatura gauchesca, no ficcional, sino histórico. El relato del suicidio sería una historia construida con la duplicidad, es decir, que el personaje, ¿vieron cómo se duplica Tadeo Isidoro Cruz en el cuento? Bueno, también se duplicaría acá, y la condensación de la vida de un hombre en una escena o en un acto único, como el de biografía de Tadeo Isidoro Cruz, que define su destino, o sea, estaba destinado a suicidarse. Gane o pierda. Borges hubiese escrito eso así. Hay un destino que determina que eso le suceda al personaje. Y cuando mucho leído de Borges, pero si tiene ese estilo no me termina de gustar. Ese es el estilo borgiano. Hay algo que determina el destino de cada uno de los personajes. Lo dice en biografía de Tadeo Isidoro Cruz. No va a contar la biografía, va a contar el momento único en que el personaje es quien es. Es un minuto exacto. Por ejemplo, leí unos cuantos, no todos, porque no lo tengo el libro, pero por ejemplo, 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Sí. Bueno, hay muchos que son muy buenos. Sí, otra manera de narrar. Ese estilo a mí, por ejemplo, me encanta. Bueno, la señorita Cora la vimos en el primer año y en teoría literaria. De Cortázar. Ese de Cortázar. Bueno, y después no, el que tiene Gabriel García Márquez es Solo quería hacer una llamada o solo quería hablar por teléfono. Solo quería hablar, me parece que ese Solo quería hablar por teléfono. Bueno, ese yo lo leí en la secundaria. Quedé como en shock con el cuento ese. Creo que ese se podría decir que está dentro de los clásicos, ¿no? Sí, bueno, ahí sí hay una diferencia, es un cuento más clásico. Pero y bueno, ahí también si uno se pone a pensar, ahí también sí se puede ver la segunda historia oculta. Como que el marido en sí se la trató de sacar de encima. Sí, y si pensás, no sé si leyeron Algo muy grave va a suceder en este pueblo, que a mí me encanta de García Márquez, es un cuento muy cortito. No. Algo muy grave va a suceder en este pueblo. Algo muy grave va a suceder en este pueblo. Lean ese cuento y vean cómo se construyen las dos historias. Un cuento muy corto, ¿eh? Muy diferente García Márquez
que pertenece a un movimiento en la década del boom de la literatura latinoamericana de los años 60, en el que él plantea o se para como uno de los representantes del realismo mágico, diciendo que no existe el realismo mágico, porque en realidad la forma de ver el mundo en su Colombia y por donde él se mueve es así, o sea que no hay magia, que no hay nada fantástico, pero ¿cómo lo presenta? La naturalidad con la que, ahí está, lean, algo muy grave va a suceder en este pueblo, la naturalidad que envuelve a lo fantástico dentro del relato, que es el estilo de Gabriel García Márquez, justamente. Pero el A mí me estilo... encantó. Los que leí de él, no, ya te digo, no muchos, pero me encantaron. Pero el estilo de Borges, que es un escritor de principio del siglo XX, de la primer vanguardia, del ultraísmo, ese movimiento, es un estilo en el que juega la duplicidad del personaje, la construcción de un narratario. Vieron que yo les expliqué que hay un narrador, que es la voz ficcional que construye el autor, y que puede existir o no un narratario, que es el lector ficcional que construye el narrador. Bueno, muchas veces Borges trabaja con esas construcciones. Hay un narratario también, y la duplicidad en el que es el mismo Borges, el personaje que le habla a su narratario, que es Borges. Eso es un estilo de escritura muy borgiano, muy diferente a Gabriel García Márquez. Obviamente, son dos géneros, dos formas diferentes. Y están en épocas diferentes. Bien, sigo. El relato del suicidio sería una historia construida en la duplicidad, que es una característica de la estética de Borges, y la condensación de la vida de un hombre en una escena, en un acto único que define su destino, que es otra característica de los relatos de Borges. La variante fundamental que introdujo Borges en la historia del cuento consistió, que es lo que lo hace a Borges por ahí importante o innovador, esa sería la palabra, innovador, consistió en hacer de la construcción cifrada de la historia 2 el tema del relato. O sea, lo que él está escondiendo en realidad es el tema. Lo que está a la vista, vendría a ser no lo que determina el tema del cuento, sino lo que está ahí, cifrándose. Porque biografía de Tadeo Isidoro Cruz, el tema no es la vida de Tadeo Isidoro Cruz. A ver, ya que lo trabajamos para que ustedes se den cuenta, el tema es el acto único que define el destino de un personaje, o de una persona, el instante mismo en el que Cruz conoce a Martín Fierro, en este caso. Pero es el tema, y eso está en la historia oculta, está en la historia cifrada, no en la biografía de Tadeo Isidoro Cruz. O sea, la vida del personaje, los padres, la madre, su nacimiento. O sea que se podría decir que en Borges, digamos, lo que cifra sería lo que hace oculto, pero usando la intertextualidad, como decíamos. Bueno, en este caso, en biografía de Tadeo Isidoro Cruz hay una intertextualidad, pero no en todos sus, pero en este y en el fin, pero no en todos sus relatos. Lo que en realidad tiene de original es que lo que él está escondiendo o cifrando va a ser el tema más importante de la historia que se está contando. O sea que hay que leer qué es lo que está escondiendo, para ver de qué se trata el cuento. El cuento. Exacto. Borges narra las maniobras de alguien que construye perversamente una trama secreta con los dos materiales de una historia visible. En La muerte y la brújula, la historia 2 es una construcción deliberada de Sherlock. Lo mismo sucede con Acevedo Bandeira en El muerto, con Nolan en Tema del traidor y del héroe, con Emma Zoom. Borges, como Poe, como Kafka, sabía transformar en anécdota los problemas de la forma de narrar. Para él no hay problemas en la forma de narrar, tiene una forma de narrar muy borgiana. Kafka tiene una forma muy kafkiana de narrar, y eso es lo que los hacen
referentes de un momento particular en la literatura. El cuento se construye para hacer aparecer artificialmente algo que estaba oculto, y esto es sumamente importante. No se construye para contar una historia, sino para hacer aparecer algo que estaba oculto. Reproduce la búsqueda siempre renovadora de una experiencia única que nos permite ver bajo la superficie opaca de la vida una verdad secreta. La visión instantánea que nos hace descubrir lo desconocido, no en una lejana tierra incógnita, sino en el corazón mismo de lo inmediato, decía Rimbaud. Esa iluminación profana se ha convertido en la forma del cuento. La iluminación profana tiene que ver con esa poder ver lo oculto. En realidad va a decir, dice Piglia, que el cuento se escribe para que eso que estaba oculto pueda salir a la luz. Pero hay que leerlo. A veces no es tan fácil decir. No, por supuesto. A veces no es tan fácil. Creo que uno que tiene ese poder de ocultar las cosas o hacer los cuentos rebuscados es Cortázar, justamente. La noche boca arriba no es de Cortázar. La noche boca arriba es de Cortázar, y hay dos dimensiones, la del sueño y la de la realidad. El problema es que no sabes cuál es cuál. Bueno, a mí ese cuento no me gustó porque no lo entendí. Van dos dimensiones simultáneas. No, Cortázar escribe, es un surrealista. El surrealismo es un movimiento de vanguardia en el que se incorpora el sueño, porque son muy contemporáneas a las teorías de Freud. Y Freud empieza a hablar del inconsciente, el consciente, el preconsciente, la barrera que se produce entre el recuerdo de lo que puedo recuperar y lo que no, y la importancia del sueño. Y el sueño lo analiza desde los restos diurnos y desde lo inconsciente que se manifiesta. El surrealismo es un movimiento que toma de la teoría de Freud este estar en dos dimensiones, la de la vigilia, que es la vigilia es ese momento en que no estás ni dormido ni despierto, entre el sueño y la realidad. Y la noche boca arriba es justamente eso. ¿Es un hombre que tiene un accidente o es un hombre que está siendo devorado por una tribu de indios caníbales que sueña que tiene un accidente? ¿Cuál de los dos es el plano de la realidad? Los dos pueden ser tranquilamente reales, los planos. Eso es lo que hace Cortázar en La noche boca arriba. ¿Cuál de las dos dimensiones es real? Yo cuando lo leí siempre pensé que era el hombre que había tenido un accidente, que estaba soñando que se lo estaban comiendo los caníbales. Yo quise creer eso, porque yo soy más realista que fantástica, y escribe literatura fantástica. Pero cuando llegas al final del relato, sorpresivamente, juega con esa percepción o con el lector y te pone en la posición de no, son los caníbales. Él está haciendo, se lo va a comer una tribu de caníbales, y en el momento en que está que está por morir, en realidad está alucinando un accidente en un plano más cercano a la realidad del lector. Pero ahí hay dos historias que se van contando de manera paralela, porque el mismo personaje vive las dos situaciones. ¿Cuál de cuál? ¿Cuál es cuál? Hasta que se entrecruzan en el final. Bueno, sinceramente yo me entero ahora que estaba lo de la tribu de caníbales. Imagínate a qué punto no entendí de lo que se trataba. Ay, pará. ¿Les estoy contando otro cuento? No, yo no digo que sea otro cuento. Yo digo que ese cuento no entendí nada. Y para escuchar con audífono, ¿no es también de él? Ese no lo leí. Bueno, tampoco lo entendí, sinceramente. Ese para escuchar con audífono no lo leí nunca. A ver si estoy contando. Lo acabo de abrir. Sí, mira, volvió bruscamente al desmayo, 4 o 5 hombres jóvenes lo estaban sacando debajo de la moto. Ahí está el accidente. La ambulancia, la camilla, la rueda, lo llevaron a la sala de radio. 20 minutos después, la placa todavía húmeda puesta sobre el pecho como una lápida negra, pasó a la sala de operaciones,
Alguien de blanco alto, el médico, sí. Como sueño era curioso, porque estaba lleno de olores y él nunca soñaba olores. Primero un olor a pantano y ahí va la segunda realidad, ya que a la izquierda de la calzada empezaban las marismas, los tembladores, el nodo no volvía por nadie. A ver dónde llego a la tribu. A ver. Y más arriba decía aztecas. Ah, me lo perdí. Más arriba está, profe. Donde vos estabas leyendo, yo lo alcancé a Selva. leer ahí. Con sueño, como sueño era curioso, y más abajo, el cuarto Acá. renglón, dice aztecas. Acá, los aztecas. Ahí. Y vino una fragancia compuesta y oscura como la noche en que se movía huyendo de los aztecas. Y todo era natural, tenía que huir de los aztecas que andaban a caza de hombre y su única probabilidad era la de esconderse en lo más denso de la selva, cuidando de no apartarse de la estrecha calzada que solo ellos, los motecas, conocían. Ahí están los dos planos. Pero no me gustó. es eso lo que le sucede. Y si voy al final, ahí está. En la mentira de ese sueño también lo habían alzado del suelo. También alguien se le había acercado con un cuchillo en la mano. O sea, lo habían alzado del suelo no los paramédicos, el cuchillo en la mano no era el del médico que estaba en el quirófano. A él tendido boca arriba, como en una camilla, ¿no? A él boca arriba, con los ojos cerrados entre las hogueras. Ahí está, ¿cuál es el plano real? Lo estaban cocinando. Dios. Sí, esta es la boca de la noche. Yo leímos esto en el 2019, donde también estábamos en teoría 1, y la verdad que yo pensé que el lector era el que debía quedarse entre una de las dos cosas que le pasaba, ¿no? Porque no te puedes quedar con tantas cosas, o es una o es la otra, y como no lo entendí, la verdad no me había gustado mucho. Bueno, pero... Me quedo más tranquila que no fui la única que no lo entendió. Ahí busqué para escuchar con audífonos, sí, también de Cortázar. También lo dimos en primer año, tampoco lo entendí. Pero yo lo voy a releer, porque también que yo les conté mi experiencia de lectura y lo leí hace mucho, pero él en realidad la dimensión real es la que está entre los aztecas. No, yo no, por eso te digo, yo ni siquiera lo entendí el cuento, o sea que ni estoy para discutir si se lo estaban comiendo o no, porque no entendí nada de ese cuento. Bueno, pero... Y el otro que te digo, para escuchar con audífonos, tampoco. A ver, para escuchar por audífono no lo leí, pero vamos a ver. Para escuchar por audífono. Ahí fue cuando decidí que Cortázar no me gusta. No, también lo que pasó en el 2019 para mí, mi modo de ver, fue que, o sea, se leía una cosa, se hacía una cosa y a la otra clase ya era otra totalmente opuesta y nunca se terminaba de entender, a lo mejor, porque las explicaciones siempre eran las mismas que a lo mejor también en la fotocopia, entonces también se complicó bastante. Por eso es que por tercera vez, porfiada, estoy acá también. A ver. Este es para escuchar con audífonos, es un poco más largo que el anterior. Sí. Bueno, este no lo leí. Bueno, te lo dejo de tarea, profe. Bueno, me anoto para escuchar con audífonos.